Dice la Escritura que nos fijemos cómo andamos, que nos fijemos de no andar como necios, sino andar como sabios. ¿Cómo vivir? Y también nos dice la Escritura que hay tres sabidurías: la divina, la humana y la diabólica, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de aprender es la sabiduría bíblica, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios para la vida, no solamente para un estudio, pero a través del estudio aprendemos que tenemos 6 pasos, que esos 6 pasos los podemos usar en la vida. Y esos 6 pasos los podemos resumir en 3 pasos. 3 pasos a través de los cuales nosotros tenemos sabiduría. Y el primer paso es identificar un tema, un asunto. Cualquier tema, cualquier asunto, cualquier decisión. Es lo primero. Es como el médico que viene un paciente y lo primero que tiene que saber es tratar de indagar qué tiene. ¿Cuál es su problema? También tenemos que ver cuál es la decisión que estamos por tomar, o cuál es el problema que enfrentamos, o lo que tú quieras. Entonces lo primero es identificar el tema. Antes de poder dar un tratamiento, el médico tiene que diagnosticar. No le da un montón de cosas y le dice, bueno, a lo mejor alguna te ayuda. Diagnostica. Y siempre va de lo menos grave a lo más grave, ¿verdad? No dice, hay que amputarle la cabeza. No, ya se fue al extremo, ¿verdad? Aunque dicen que ya van a empezar a operar y van a poder cambiar no sé si van a cambiar la cabeza o van a cambiar el cuerpo. Pero dijo un médico que en 3 años ya lo puede hacer. Así que ve buscando tu cuerpo para cambiarlo. O cabeza. Algunos dicen, no, yo no necesito cuerpo, necesito cabeza. Ah, bueno. Entonces consíguete una cabeza. Otro dirá, no, yo no necesito cabeza, necesito el cuerpo. ¿Cómo ven? Les va a tocar como un año adaptarse, ¿verdad? Pero un año como quiera pasa. Lo primero que hay que saber es cuál es el asunto aquí. Y una vez que sabemos bien cuál es el asunto, la persona sabia en este proceso, el segundo paso es, ¿qué dice Dios de esto? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de esto? Si yo le preguntara personalmente, cara a cara a Dios, sobre esto, ¿qué me diría Él? Y entonces voy a su palabra, porque aquí está la opinión de Dios, aquí está el consejo de Dios, aquí está el mandamiento de Dios, aquí está la voluntad de Dios sobre cualquier asunto, de verdad, cualquier asunto. Antes que cualquier opinión, es la opinión de Dios. Si yo no pregunto a Dios, si yo no veo la opinión de Dios, ¿por qué ando buscando la opinión de los demás primero? Y al final la de Dios, o nunca la de Dios. Entonces la opinión de Dios. Si ya sé lo que Dios dice, si ya sé lo que Dios opina, si ya sé lo que Dios manda, si ya sé lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios, el tercer paso es ser obediente. Es hacerlo. Así que una persona sabia no da 2 pasos, da 3. Reconoce el asunto, problema, decisión, lo que tú quieras. Pregunta a Dios, busca la sabiduría de Dios. Y tercero, obedece. Obedece. Si no hay obediencia, no hay un proceso. Ya sé lo que tiene el enfermo, ¿verdad? Ya viene la opinión del médico, ya le dio el tratamiento, pero él no fue al estudio, no se hizo los rayos X y no compró el medicamento y no se lo tomó. Si aquello es grave, muerte, ¿verdad? Así que si no obedecemos, es muerte. Ese asunto nos va a llevar mal. Nosotros tenemos la bendición de los grupos pequeños de añadir 3 pasos. 3 pasos a través del grupo. Es decir, para la vida no necesitas los 6 pasos, necesitas 3. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué dice Dios? Y ser obediente. Y cuando se trata de ser obediente, hay que ser específicos. ¿Qué voy a hacer?
¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Ahí puedes usar las preguntas qué, cuándo, dónde, cómo, etcétera. Pero si no le ponemos fecha a las cosas, como hoy me pusieron fecha, no les voy a decir de qué, pero ya se lo imaginan. Hoy me dijeron, ¿cuándo vas a hacer esto? Ya le di un norte, pero quiere fecha. ¿A ustedes no le ponen eso, verdad? Ah, yo creo que sí. Sí le ponen, nomás que la van cambiando la fecha. Dije el día y la hora, pero no el año, dijo. ¿Ah? Bueno, si no le ponemos quién, a quién, no es que tengo que disculparme, ¿sí? ¿Con quién? ¿Con el gato, el perro, el ratón? ¿Con qué? No, pues tengo que disculparme con tal persona. ¿Okay? ¿Cuándo? Ya se pone duro, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué le vas a decir? Hay que escribirlo. Hay que escribirlo. Son 3 pasos, ¿verdad? De sabiduría. Pero le añadimos 3 más. Pregunta o consulta otras fuentes. Lo que vamos a hacer cada domingo por los próximos 14 domingos de estudio, se va a atravesar Navidad y Año Nuevo. Ahí no va a haber, tampoco va a haber reuniones. Por 14 semanas lo que vamos a hacer es tocar los 14 temas de su estudio. ¿Sabe qué? Es una labor titánica para mí. No sé el problema que me metí. ¿Por qué? Porque cada tema tiene como 5 o 6. Que debería de predicar de un tema, de una lección, como unos 6 mensajes. De verdad. Hoy voy a predicar 1, si el tiempo alcanza. 1 de 6 aproximadamente que debí de haber hablado. De 1 nada más. Y lo voy a hacer bastante a la ligera, porque ya se está yendo el tiempo. Pero esto estamos arrancando, y eso es bueno, esto estamos arrancando. Pero otra fuente, allá en casa para cualquier asunto, es una persona que conozca del tema, del asunto, de la decisión, que tenga experiencia de eso, ¿verdad? Si mi problema es que mi carro no anda, entonces le tengo que preguntar a quién, al lechero, al carnicero, no, tengo que ir con un mecánico. Y bueno, hay como 2 en el mundo nada más, pues a uno de esos 2. Entonces tienes que ir al mecánico, uno que te ha quedado bien o al que te ha quedado mal, ¿verdad? Y preguntar, indagar, o por lo menos ve a Google. Yo lo que no sé voy a Google. Entonces tengo que consultar otra fuente, si es necesario. Si no es necesario, y aunque sea necesario y ya estoy entendiendo, debo de ser obediente. Tal vez no lo voy a hacer perfecto, ni es lo último, ni lo único que voy a hacer, pero tengo que estar ya siendo obediente. Tengo que ir del segundo al tercer paso ya, ser obediente. Pero puedo consultar otras fuentes y mejorar mi obediencia. Luego, la siguiente es dar mi propia posición o respuesta. Es decir, esto es lo que es el asunto, Dios dice esto, es lo que Él manda. Ahora traslada lo que dice Dios, lo que enseña Dios, lo que manda Dios, apropiarte de ello, y ahora es lo que tú crees, lo que tú dices. Dios dice esto, la gente sabia dice esto, ahora yo digo esto. Entonces pongo mi opinión, me comprometo. Cuando uno da su opinión se compromete, ¿verdad? Y si mi opinión no está basada en qué dice Dios, y en qué, ¿no? O en qué, y qué es lo que dicen otras personas con sabiduría, mi opinión va a ser bastante pobre o perdida, ¿verdad? En otras palabras, si no leo la escritura, si no estoy en mi estudio, en el caso del estudio voy a andar perdido en las opiniones que yo emito. Entonces, ¿qué opino yo? ¿Qué es lo que yo digo? Porque Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente que contestó, los discípulos, pues dicen que tú eres Juan que regresó, tú eres Elías que ha regresado, o tú eres uno de los profetas que han venido. Y luego les preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Cuál es tu opinión? Así que Pedro dio su opinión. Luego en el grupo ya venimos con nuestra opinión,
con nuestra opinión y compartimos nuestras opiniones con los demás. Y con las opiniones de los demás enriquecemos nuestro conocimiento y la oportunidad de ser mejor en obediencia. ¿Verdad? Así que cuando yo recibo de mis hermanos lo que Dios les ha enseñado a ellos y yo comparto lo que Dios me ha enseñado a mí, enriquecemos, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Claro que en una multitud de gente que no sabe nada, pues abunda la ignorancia, ¿verdad? Por eso ese grupo tiene que estar por lo menos en el tema metido, estudiando, compartiendo, aprendiendo y sumando a los demás. Y el último paso, que puede ser y debe de ser el tercero en muchos casos, dar pasos de obediencia. Como grupo, dar pasos de obediencia y personales. Como grupo, ¿qué vamos a hacer con este asunto? Vamos a sacar algunas conclusiones. Como grupo debemos de hacer esto y esto y esto, ok. Pero ya en lo personal es qué va a hacer cada persona, cada uno de nosotros. Esos son los 6 pasos, hermanos. Aquí vamos a estar viendo el tercer paso. Porque yo hablé que ser obediente es el tercero. Puede ser el tercero si lo achicamos. ¿Es el sexto o puede ser el tercero? Pero los 6 pasos, este es el tercer paso. Escucha otras fuentes y el mensaje de cada domingo va a ser para ti la otra fuente. Así que vamos a necesitar que los 14 estudios José no falte. O si falta alguna vez que él entrene a alguien para que pueda manejar el video, porque vas a tener la oportunidad de ir a tu casa entre semana, escuchar el mensaje otra vez, hacer notas y enriquecer el estudio que estás teniendo. Así que esa es la oportunidad que vas a tener a través de esto. Y el tema que vamos a poder ver rápidamente este día, el tema 1 es Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y aunque usted no lo crea, hay muchos que piensan que hay más de uno, 2, 3 o miles. Hay religiones que tienen miles de dioses. No miento, miles de dioses. Hay otros que piensan que todo es Dios. La silla es Dios, el micrófono es Dios. Buena noticia, hasta tú eres Dios. Qué bien, ¿verdad? Todo es Dios, la pared es Dios, la lucecita es Dios, el anillo es Dios, el dedito es Dios, todo es Dios. Dios es todo. Bueno, el Dios de la Biblia es diferente. Dios es uno y a la vez y 3. Dios es uno y 3 personas. ¿Lo entiendes? Explícamelo, porque yo no lo entiendo. Pero ahí está en la escritura y lo acepto, lo creo. Lo acepto y me aprovecho de eso. Tomo provecho de eso, en el buen sentido de la palabra. Dios es uno en 3 personas. Así que, en cierto sentido, mi hermano, la doctrina de la Trinidad es un misterio que jamás vamos a poder comprender claramente. Sin embargo, sí podemos aprender algunas cosas que vamos a resumir en 3 enseñanzas. La de hoy, y no sé si la semana próxima, creo que ya no. Dios en 3 personas. Juan 1, 1 y 2 dice así. ¿Lo tienes? Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que son 3 personas distintas. Y hay 3 verdades importantes. Dios es 3 personas. Cada persona es plenamente Dios. Escúchame, cada persona, el Padre es Dios plenamente. No es que es el 33.3333% Dios, uno, el otro el 33.333333, hasta donde quieras, ¿verdad? Porque siempre va a faltar el punto 000, no sé, 1. El Padre es Dios totalmente, el Hijo es Dios totalmente y el Espíritu Santo es Dios totalmente. ¿Eso significa que son 3 dioses? No, son 3 personas, un Dios. Amén. Y cuando la gente quiere explicarlo, lo explica tanto que empieza a cantinflear. Y lo explica tanto, lo que no tiene explicación, que empieza a decir herejías. Porque cuando tú explicas lo que no tiene explicación, es lo que terminas haciendo: doctrinas herejes.
Desde el simple e inocente cantinfleo a doctrinas herejes. Entonces, el Padre no es el Hijo, son personas distintas. Hay algunos hermanos cristianos que piensan que sí, que son el mismo. Entonces Jesús se hacía loco solo, ¿verdad? Porque se oraba solo. O no sé, como Él es omnipresente, estaba orándose y luego ya se ponía a contestar y se oía, ¿no? Y no sé cómo le hacía, pero dicen que son el mismo. Sí, sí es cierto, es el mismo Dios, pero son personas distintas. También quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como algunas doctrinas muy heréticas, yo diría infernales, dicen que es una mujer, que es la esposa de Dios, que es la esposa del Padre. Uno por ahí en Hermosillo piensa que eso es nuevo. No, esa doctrina tiene mucho tiempo, muchísimo. Aquí hay una iglesia que tiene más de 60 años creyendo eso. No es nuevo. Se dice que Él lo inventó, que fue la unción que Dios le dio y que ahora Él descubrió el hilo negro. No es cierto. Esa herejía tiene muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pero resulta que en la Escritura, estudiando profundamente, te darás cuenta que viene en masculino. Por lo tanto, aunque Dios no es un hombre, no es una mujer. El Espíritu Santo no es mujer. Es la persona del Espíritu Santo, Dios mismo. Así que el Padre no es el Espíritu Santo no es Jesús, Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, sino que son personas distintas. En Juan 1, 1 y 2 que leímos, dice: en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El hecho de que el Verbo, que si tú lees más abajo del verso 9 al 18, se ve que el Verbo es Cristo. El Verbo es Cristo. Ahí viene toda la explicación del 9 al 18. Ahí se presenta a Cristo como el Verbo. Dice que está con Dios. Así que el Verbo Cristo, el Verbo, el Hijo, es una persona distinta al Padre. El Verbo estaba con el Padre, el Verbo estaba con Dios. Dios es Dios, el Verbo es Dios. Y ahí lo dice, en el principio era el Verbo. En el principio ya existía el Hijo. Y el Hijo estaba con Dios. El Hijo estaba con su Padre. Y el Hijo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Más adelante también Juan dice en el versículo 24 del capítulo 17 estas palabras: Padre, ¿recuerdan la oración, esa maravillosa oración de Juan 17? Jesús le ora ¿a qué? No se ora a sí mismo. Jesús, el Hijo, le ora al Padre. Jesús, que es Dios, le ora al Padre, que es Dios. Y le dice: Padre, aquellos que me has dado. No dice: Padre, aquellos que me agarré, o aquellos que me he dado, aquellos que tú me has dado, que me has dado. ¿Verdad? Hay gente que se agarra las cosas solas, ¿verdad? Y dice: me la dio mi mamá. ¿Cuándo? Dios me dio esa mujer. ¿Cuándo te la dio? Porque es una filistea. ¿Cómo que te la dio Dios? Tú te la agarraste. Ay, es que si Dios no lo quisiera, me lo hubiera quitado. En otras palabras, si Dios no quisiera, lo hubiera borrado del mapa, la hubiera matado, la hubiera fusilado, la hubiera desaparecido, ¿verdad? La hubiera quemado y fundido. Pero Dios no quiso. Bueno, ya estoy en otro tema. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo Dios diciéndole al Padre Dios:
Tú me has amado a mí desde antes de que el mundo fuese fundado. Esa es una persona y Él es otra persona. Lo que habla de distintas personas que comparten la gloria. ¿La gloria de quién? Del único Dios. Del único Dios. Y de una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Esa es una relación de dos personas. Usted no puede tener relación con la puerta, ¿verdad? Porque no es una persona. Dos personas en una relación de amor antes que el mundo fuera creado. Antes que el mundo fuera creado. Hablando ahora de Jesús, se nos dice, se nos enseña en la Escritura que Él es nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios el Padre. Una persona es quien intercede por nosotros delante del Padre. Esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo. Él es Dios y Él es el abogado ante nuestro Padre. Mis queridos hijos, dice 1 Juan 2:1, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, ¿a quién? Un intercesor, un abogado, a Jesucristo el justo. La persona de Cristo, la persona del Hijo, es quien aboga por nosotros delante de la persona del Padre. Es quien aboga por nosotros. Cristo es el único que nos puede entonces salvar. Por medio de Él se acercan a Dios, porque Él siempre intercede por nosotros. Él siempre intercede por sus hijos. Sin embargo, para poder interceder por nosotros ante Dios Padre, es necesario que Cristo sea una persona distinta al Padre, sino ¿con quién intercede? Si no, el lenguaje bíblico, toda la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento está sumido en un terrible error. Si Dios es uno, que lo es, no es una persona, son tres. ¿Y por qué tres? Porque estas son las que se presentan en la Biblia. No se presentan dos, porque algunos dicen que son solo dos, y el Espíritu Santo es la palomita buena onda. El Espíritu Santo es energía, es fuerza. Bueno, tenemos que discutir eso también, porque Él no es energía ni es fuerza, porque no se comporta ni tiene voluntad de persona, ¿verdad? Cuando una energía. No sucede así. Tampoco son 4, ni son 5, ni son 6. En la Biblia se presentan 3 personas y por eso decimos Trinidad. Si no fuera así usaríamos otra palabra. En la Biblia no está la palabra Trinidad, pero sí está manifestada la persona muy claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco en la Biblia está la palabra Biblia. ¿O dónde está? Tampoco está la palabra Trinidad. Tampoco nos estamos basando en un pasaje dudoso como el de Marcos. Nos estamos basando en toda la Escritura. Y haciendo este estudio me di cuenta de la profundidad también de la presencia de un Dios trino en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo. Ahora, el Padre tampoco es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Se le distingue en muchos versículos. Jesús dice en Juan 14:26, estoy usando un puro verso de Juan. En Juan 14:26, miren las palabras de Cristo. Más el Consolador. ¿Quién? El Consolador. No dice la energía consoladora. El Consolador. El Consolador. ¿Quién? No. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios, el Padre, lo va a enviar, dice, ¿verdad? Así que al Consolador, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo va a enviar otra persona. ¿Quién? El Padre lo enviará. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y dice que el Espíritu Santo, que es una persona, Él los va a consolar. Es el consolador. Pero también los va a enseñar. Y una cosa no enseña, una energía no enseña, algo no enseña. Él les va a enseñar, dice en el versículo 6. Y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y estamos entrando a otro punto de esto, pero el Espíritu Santo, hermanos, dice en Romanos 8, no vamos a ir ahí, pero escríbalo o después haga notas. En Romanos 8:27 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Él ora por nosotros, que Él intercede con el Padre por nosotros. Ese es nuestro consolador, ese es nuestro paracleto, ese es el Espíritu Santo. Es la persona que intercede por nosotros, delante del Padre. Entonces, aquí hay distinciones entre Espíritu Santo, Dios Padre, a quien se le hace intercesión. Si Dios es una sola persona, entonces ¿con quién intercede? ¿O quién es nuestro abogado para con Dios Padre? Si solo hay una persona, pues Dios está haciendo loquito solo, ¿verdad? ¿Ha visto usted las personas que hablan solas? ¿Se pelean solas? Están dementes, alucinan, etc. Dios no es este. Dios es uno. Hay un solo Dios en tres personas. Igualmente Dios. Y si somos más exactos, la obra y la función del Espíritu Santo, que es interceder, orar por nosotros, desde dentro de nosotros, porque el que habita en usted no es el Padre, no estoy siendo hereje, no es el Hijo, el que habita es el Espíritu Santo. Por eso, la manera correcta de orar es Padre. Yo sé que soy muy cool, dirían ustedes, o dirían por allá, oh Espíritu Santo. Cuidado. No es, Dios sabe a quién le estás hablando, pero no te equivoques, se le ora al Padre. Por ahí oíste, oh tu Espíritu Santo, pero no se ora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede con Dios por ti. Tú y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios van en la misma oración, en la misma dirección. Él intercede por ti y Él intercede ante el Padre. Y al lado está el Hijo abogando por ti. Al lado del Padre está el Hijo abogando por ti. Así que no le oramos al Hijo, no le oramos al Espíritu Santo, le oramos ¿a quién? Porque a Él es a quien debemos de orar. Yo sé que por ahí oímos otras cosas y las andamos repitiendo. Y Dios sabe a quién le estás hablando, no es polémico. Pero teológicamente es un error. Y es un error que se puede compartir. Pero se le ora al Padre. El Hijo le oró al Padre. El Espíritu Santo intercede delante del Padre. El Hijo es abogado de nosotros delante de ¿quién? Del Padre. Y los hijos de Dios le oramos al Padre. Porque Jesús dijo, cuando le ores, dile a Dios así: Padre. No Espíritu Santo, o Hijo, o Cristo. Al Padre. Al Padre. Si quieres ser propio en tu forma de orar, órale al Padre. Órale al Padre. Y el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, la persona
designada o autodesignada para ser morada en sus hijos por la fe en Cristo es el Espíritu Santo a quien el Padre envió. Jesús dijo, miren, les conviene que me vaya. Mientras yo no me vaya, Dios no va a enviar al Espíritu Santo para que more en ustedes. Ese Espíritu que ha estado entre ustedes estará en ustedes. Así que nuestra comunión es de esa manera. De esa manera, hermanos. El Espíritu Santo es una persona. Y han cuestionado a través de los siglos que esta es una verdad, pero no es una energía, es otra persona. Así como el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y una religión por ahí específicamente que se autodenomina ser los testigos de Dios o los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Espíritu Santo, bueno, ellos dicen que Jesús no es Dios, es un Dios menor, igual que Satanás, ¿verdad? Como un Dios menor. Pero también enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, es una energía, es la energía de Dios. Es un poder o es una fuerza, es la fuerza activa de Dios, ese es el término correcto para ellos, la fuerza activa de Dios en acción en el mundo. Pero la evidencia que tenemos en la Escritura, mis hermanos, es muy clara y es muy fuerte. Hay muchos versículos que usted ha estudiado va a estudiar en su estudio del estudio 1, de que Dios es uno. Hay muchos versículos que mencionados en donde se pone el Espíritu Santo en una relación coordinada con el Padre y el Hijo, es decir, en el mismo nivel. Muchos versículos que ponen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel. Así que no se puede poner el Padre, el Hijo y yo en el mismo nivel. No podemos estar en la misma coordinación, en la misma línea, ni usted tampoco. Los únicos que pueden estar en la misma coordinación son personas con el mismo poder, con la misma autoridad, etc. Y esa persona es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igual de persona que el Padre y el Hijo. Entonces, puesto que el Padre y el Hijo son personas, la expresión coordinada sugiere fuertemente que el Espíritu Santo también es persona. Y curiosamente, si usted se va al estudio, se dará cuenta que hay una palabra en griego que describe al Espíritu Santo, y es la palabra ekeinos. Y ekeinos viene en masculino. Espíritu Santo, como en Juan 14, como en Juan 15, como en Juan 16, se usa la palabra ekeinos y no la palabra neuma o pneuma por Espíritu Santo, que es otra palabra. Y esta es neutra, no es masculina. Pero ekeinos sí es masculina, no es una palabra neutral. Espíritu Santo. Entonces, finalmente, el nombre consolador, el Paracleto. El Paracleto. La palabra Paracleto era un término que se usaba comúnmente para hablar de una persona que ayudaba, consolaba o aconsejaba. Cuando una persona hace eso es un Paracleto, ¿verdad? Y a cada raza diría, es la que te hace un paro. ¿Por qué? Porque te ayuda, te consuela, te aconseja. ¿Alguna de estas cosas hace? Ese es el Paracleto, que lo hace a una persona o a otras personas. Pero en el Evangelio de Juan, esta persona Paracleto no se usó para ti ni para mí. La palabra Paracleto se usó para la persona del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7, se usó la palabra Paracleto para el Espíritu Santo. Y hay muchas actividades que
se manifiestan, el Espíritu Santo realiza muchas actividades. Por lo tanto, tenemos que descartar totalmente la idea de que Él no sea una persona. Tenemos que descartar la idea de que Él no sea Dios. Y tenemos que descartar la idea de que Él sea solamente una fuerza. La fuerza activa de Dios. Porque la fuerza activa de Dios, como dice la Escritura, no puede dar testimonio como lo da el Espíritu Santo. No puede interceder o orar por nosotros. Una fuerza no hace eso, como dice Romanos. No puede examinar las profundidades de Dios, como dice la Escritura. No puede saber los pensamientos de Dios. No puede disponer la distribución de los dones como Él lo hace. Él los distribuye como Él quiere. Tampoco puede prohibir ni permitir algunas actividades como el Espíritu Santo prohibió o permitió. Y el Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, hace esto. Porque Él es una persona. Porque Él es Dios. Y la buena noticia, hermano, es que si usted ha nacido de nuevo, Él habita en usted. Y si Él habita en usted, hay una gran gama de posibilidades. Porque aunque Él no es una fuerza o un poder, Él tiene una fuerza y un poder ilimitado. Amén. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué repitió poder, poder? Si Él solamente es fuerza. Yo le hubiera dicho nada más: pero recibiréis poder, y punto. Pero no recibimos una fuerza o un poder. Recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y van a recibir ese poder. ¿Y sabes qué? Lo que dice ahí, que ese poder tenía un uso específico. No es para dinamitar Chandler. Dice: y me seréis testigos. Pero a veces ese Dios que habita en nosotros, esa persona de Dios que habita en nosotros, porque teológicamente hablando, Él es una persona, Él es Dios mismo. Pero déjame decirte, porque yo lo he hecho y tú lo has hecho, y es día de admitirlo, que a veces lo vemos y lo tratamos como una fuerza o energía o poder, que lo que estamos buscando a través del Espíritu Santo es un poder, es una energía, es una fuerza. Pero Él es mucho más que eso. Amén. Él es Dios. Él es una persona. Y Él habita en sus hijos. Porque esa es la forma en que sus hijos son transformados a la imagen de Cristo. Esa es la manera en la cual el Hijo de Dios puede resistir el pecado. No porque de repente amaneció muy fuerte, es porque le ha dado control de su vida al Espíritu Santo. Por eso, porque ha decidido por la fe andar en el Espíritu y mantenerse en el Espíritu y no andar en la carne, porque le ha dado las riendas al Espíritu Santo totalmente. Porque algunos dicen dar riendas y andan arriando, ¿verdad? Mi hijito, es tu carro, pero tú haces y deshaces con él. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién es? Él es el Dios Todopoderoso, el único Dios, y usted tiene la dicha, bendición de creer en Él, de tenerlo en su vida, dentro de su vida.
usted tiene la dicha de que Dios habite en usted. Y eso es extraordinario. Y poder tener comunión con Dios siempre. Andamos buscando afuera a Dios y está adentro. No lo vemos porque está adentro. Lo queremos ver afuera. Él está ahí con nosotros. Él está en nosotros. Así que una doctrina como esta influye en muchas otras. Porque si no reconocemos esto, entonces no reconocemos doctrinas como la deidad del Hijo o de Cristo, la deidad del Espíritu Santo y muchas otras. Y también tenemos que entender en la obra de nuestra salvación que el Padre interviene de una manera específica, el Hijo interviene de una manera específica y el Espíritu Santo interviene de una manera específica. El Espíritu Santo imparte salvación. Él la imparte. Cuando viene a una vida, le da salvación. Pero tenemos que conocer a Dios. Y conocer a Dios es más que saber de Dios. Ese Dios único, que es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer a Dios significa tener intimidad con Él. Intimidad con Él. No tener un conocimiento, es tener intimidad, es relacionarme con Él correctamente, porque sé quién es Él. Él no es una cosa, Él no es una energía, Él no es un objeto, Él no es mi creación. Él es Dios, Él es el Dios creador, Él es el eterno Dios, es el omnipotente, el omnipresente, y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Él es Dios y Él decidió en su misericordia y bondad y gracia habitar en mí, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Ya dejemos de vivir como si Dios fuera algo. Algo como simplemente palabras que simplemente cierro el libro y se acabó. Ahí te vuelvo a ver cuando te abra. No podemos ni debemos de tratar de callar al Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él vive en nosotros. Él no está ahí en cuadrapléjico, ni tampoco está ahí como las personas que están, ¿cómo están las personas que están en coma? Algunos parece que queremos en coma inducido al Espíritu Santo, ¿va? Él no está en coma inducido. Él vive. Y nadie puede enfrentar, fracturar o cambiar su voluntad. Nadie. Concluimos. Qué bonito, ¿eh? Ahora concluimos. Concluimos que la doctrina de la Trinidad está más allá de la comprensión humana. Hemos estudiado, hemos leído algunos versos de los muchos que hay acerca de este tema, pero esta verdad, que no deja de ser verdad porque no la entienda, va más allá de la comprensión del hombre o de los límites de nuestras mentes finitas, porque nuestras mentes, nuestro entendimiento, comprensión tiene un límite que se va ampliando, pero siempre va a tener un límite para asuntos como este, siempre. Pero no porque nuestras mentes finitas no lo entiendan completamente, no significa que esta verdad vital de la Biblia no sea verdad. Aunque no comprenda todas las cosas, es verdad. Dios es un Dios trino. No es una sola persona, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni tres. No son 4 o 5 más. Pero sí es un solo Dios. Nuestra santificación, nuestra comunión, nuestra vida de oración, nuestro estudio bíblico, nuestra oración como cuerpo, todo influye que Dios sea uno y 3 personas. Esto es una verdad, una preciosa verdad. Y ante estas verdades nosotros lo que podemos hacer es descansar y descansar cada día en la bendición de Dios, de un Dios trino.
y terminar como Pablo escribía al terminar sus cartas. Y así nos queremos despedir de este tema, este día, un tema que veremos durante toda la semana en los grupos pequeños, con 2 de Corintios 13:14. Vaya conmigo. 2 de Corintios 13:14. También Pedro escribió en su doxología, ¿recuerdan? El capítulo 1 de Pedro. Y dice así Juan: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Pedro escribió en el verso 1 al 5 palabras semejantes: que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. 2 de Corintios 13:14. Que una persona no cree en la Trinidad significa que no es salvo. La respuesta es no. Porque si nosotros no fuéramos salvos por alguna doctrina que creemos mal, nadie sería salvo. Pero su vida difiere de la vida que Dios ha diseñado para él, a través de un Dios que es uno en 3 personas. 1 y 3. Un Dios, 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esta es una verdad hermosa. Y hay un solo Dios. Y la tercera persona, Espíritu Santo, habita en usted. Se ha confesado a Cristo como su Salvador. Amén.